son dos convenios que son del año 2009, como dije anteriormente. Es una situación sumamente anormal. ¿Y por qué digo anormal? Porque lo normal, lo sano sería que antes de iniciar una obra se eleve y se debata en el Honorable Consejo Deliberante y después sí realizarla. Porque después vienen corriendo al Consejo Deliberante a solucionar los problemas pidiendo que se legalice una situación ilegal. En este caso es sumamente ilegal todo este procedimiento que pasó con el Polideportivo Municipal, no el gimnasio, esta obra. Este expediente tiene una antigüedad de 5 años, o sea, se firmó en febrero del 2009, en mayo se firmó con la empresa, en mayo del 2009, o sea, 5 años de antigüedad con todo lo que pasaron durante estos 5 años, desde una inflación atroz hasta cambios de intendentes, cambios de funcionarios y encima se derrumba la obra en construcción. Según lo que salió en el diario, porque otra información no tuvimos pública, fue por un viento, por un efecto climático. Y la realidad que esto no tiene una explicación digamos, no podemos tomar como válida las explicaciones de que por un viento se derrumba una obra. Y para eso estamos los concejales, ¿no? Para representar a los vecinos y controlar las acciones del Departamento Ejecutivo. Y si algo está mal, hay que decirlo. Si algo no sabemos, hay que pedir información. Y si hay que denunciarlo, también hay que hacerlo, porque este es nuestro rol. Y desde que se cayó, desde aquel 28 de octubre del 2011, hasta la fecha, desde el radicalismo, hicimos un montón de presentaciones. Hicimos, creo que 5 pedidos de informe que jamás contestaron, en los cuales pedíamos cuál era el monto que se pagó a la obra, qué grado de avance tenía esa obra, quién había firmado los certificados de obra de esta obra en construcción. Nunca fueron contestados. También hicimos las presentaciones al Tribunal de Cuentas y ahí tuvimos más suerte, porque un poco nos informó el Tribunal de Cuentas lo que se venía haciendo. Y también pedimos en reiteradas ocasiones la pericia que hizo la Universidad Tecnológica Nacional. Y eso sí, tuvimos suerte y creo que de casualidad de obtener esa pericia. Y seguramente que la pericia muchos de los que están acá no la conocen. Yo tengo a disposición, si quieren, alguna copia. Hoy repartí a los concejales de la oposición la copia de la pericia. Y como muchos no la deben saber, me voy a detener a leer algunos párrafos aislados, porque no es muy larga el informe de vista que hizo el ingeniero Hugo Butigliero, no es muy largo, pero por ahí es muy engorroso porque los que no estamos acostumbrados a hablar en términos de la construcción no lo vamos a entender. Pero hay algunos párrafos que seguramente lo vamos a entender. Por ejemplo, textual, lo que dice la pericia dice: puede observarse que las cableadas metálicas tenían en su ubicación montada una posición intermedia y no se repetían en los extremos, donde había tímpanos de ladrillos grises. Estos últimos, como prolongación superior de las paredes, integraban una pantalla vertical de una altura muy considerable. En otro de los párrafos dice: no se han encontrado elementos que presuman un fuerte arrastramiento provisorio de tal pared durante la fase de construcción, lo que se considera necesario en virtud del tipo de obra, donde al no existir cableadas en los extremos, las correas deben colocarse posteriori de la construcción de la pared. Otro párrafo, que creo que es el que más fácil de entender dice: otro elemento posiblemente coadyuvante a la caída ha sido la presencia de arena prácticamente suelta y carente de elementos ligantes en la parte inferior de las columnas. Lo vuelvo a leer. Otro elemento posiblemente coadyuvante a la caída ha sido la presencia de arena prácticamente suelta y carente de elementos ligantes. Creo que esto lo podemos entender todos. En uno de los últimos párrafos dice: si bien no se considera causa de este derrumbe, también llama la atención las placas de anclaje de las cableadas, que aparecen despegadas de la estructura de hormigón, mostrando signos de soldaduras, pero que no se han podido identificar abulonados ni barras con longitudes de anclaje apropiadas. Creo que, a mi entender, y creo que muchos de nosotros, aunque por ahí no lo van a decir, no cabe ninguna duda que este polideportivo se cayó por negligencia.
decir, el control por parte del municipio o no existió o se hizo mal, y además no se le hizo asumir la responsabilidad que debería asumir la empresa o el concesionario que realizó la obra y quien debería haber controlado la obra, que era una inspectora contratada por el municipio. Si uno lee los convenios, los contratos que hoy pretenden que se aprueben, en muchas de las cláusulas dice la responsabilidad civil y penal de los daños es absoluta responsabilidad de la empresa contratada, ya sea por agentes naturales, es decir, está previsto que si hay algún efecto climático como pasó, el responsable era el que realizó la obra. Además, no es un detalle menor también que todos los contratos tienen fecha de realización y finalización de obra. Y lo que dice está, recuerden que dije que el contrato se hizo en mayo del 2010, en mayo del 2009. O sea que tendría que haber estado finalizado en mayo del 2010, según lo que dice este convenio, que dice se debería haber terminado el plazo de 370 días corridos a partir de la fecha de la firma de este contrato. Ni se terminó, y además se cayó 2 años y medio después del momento que se tendría que haber finalizado, se tendría que haber empezado y finalizado la obra. Es decir, se cayó estando en mora. O sea, otra irregularidad más que se suma a este polideportivo. Por eso es que desde el radicalismo, vuelvo a reiterar, hace 3 años que venimos pidiendo información y decimos qué pasó con el polideportivo, cuánta plata se llevó este polideportivo, el viento que supuestamente dicen muchos de los funcionarios actuales, también los que se fueron, cuánta plata se llevó y quién se hace responsable de esto. Ojalá que nunca más pase una situación así, y lo que yo siempre digo, que muchos de los funcionarios hoy tienen que agradecer todos los días de su vida que en ese momento no había ningún obrero ni ningún chico jugando, porque si no estaríamos contando otra historia y la realidad de Chivilcoy hubiera sido otra, la mirada actual de una ciudad que hubiera tenido una catástrofe así, con chicos jugando, lamentando víctimas fatales, sería otra. Creo que además, digamos, para sumar a este contrato que dice, hay un fondo de reparos, es decir, el municipio tenía que quedarse con fondos de reparo en garantía hasta finalizar la obra. Esto lo que pedimos en varios pedidos de informe, que jamás fueron contestados, y lo que queremos saber, que por ahí alguno de los concejales sabe, concejales del Frente para la Victoria, es cuánto es el monto este fondo de reparo, para ver si alcanza para reparar todo el daño causado, porque imagínense que esto se cayó en el 2011, todavía no se movió nada, no se reconstruyó, ese fondo de reparo no sé si está en las cuentas municipales, si está en el patrimonio municipal o no, eso es lo que me pregunto. Y si no, me pregunto quién pagará todos estos costos, esta situación. El pueblo nuevamente va a pagar a través de los impuestos nacionales y exageradas tasas municipales este daño causado. La verdad, y además por la falta de control, pagará el pueblo los platos rotos, digamos, por la falta de control del municipio y por la falta de valor, por eso digo, la falta de valor que tienen los funcionarios de sancionar, económicamente a quien debe sancionar. Esto es el deber del funcionario público. El funcionario público tiene que defender los intereses de los vecinos. Para eso debe realizar las acciones judiciales necesarias y recuperar todo el tiempo perdido desde el 2011 hasta la fecha y todos los fondos públicos que se perdieron a raíz de esto. La verdad que creo que muchos de los funcionarios que hoy no están en otra tarea, como dice el doctor Sarmitovich, incumplió el deber del funcionario público y creo que debe ser juzgado como se merece y además debe haber responsabilidades asumidas tanto de la empresa como de todas aquellas personas que deberían controlar esta obra. Y espero que entiendan ahora muchos por qué el radicalismo, desde el momento que se cayó hasta la fecha, sigue pidiendo este tipo de investigaciones, de información y seguramente vamos a realizar la denuncia penal. Porque ahora, teniendo los convenios que nunca nos habían dado, es más factible de que una denuncia penal prospere. Muchas gracias.